Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, Cámara de Diputados de la Nación y desde el recinto. Es el espacio que tenemos para pensar juntos. Hoy con el diputado Aguirre. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted Muchísimas gracias. por invitarme y un programa interesante. Digo, un hombre que desde Corrientes mira a la patria para sentirse... ¿Qué cosa ser argentino, no? Yo lo siento mucho y verdaderamente amo a mi país. Yo creo que a muchos argentinos que tienen capacidad de resolver deben venir por el honor y la gloria que tanto nos hace falta, como fueron nuestros héroes, como fue San Martín, como fue cuántos héroes, Belgrano, es decir... Yo no sabía, y usted me ha contado en otra oportunidad, usted nació en Puerto de los Deseos, y le digo, Puerto de los Deseos, ¿quién nació? Y me dice, Cabral. Le digo, Claro. aquel heroico que nos recuerda la batalla de San Lorenzo, que nos recuerda a San Martín, y usted me dice, sí, cuénteme. Puerto de los Deseos. No, es Pago de los Deseos. Pago de los Deseos. En realidad son 3 pagos lo que tenemos ahí, Pago de los Deseos, Pago Aria y Pago Alegre. Son 3 pagos. Mirá. Que hoy es municipio, muy nuevo, tiene 6, 7 años el municipio, y en ese lugar nace Cabral, nace más o menos a 1000 metros de donde nací yo. Yo nací en el... Don Cabral. Claro, no. Él no era Cabral, él tenía otro apellido. Claro, porque era hijo de esclavos. La mamá era esclava. Qué doloroso. Y él era esclavo. Era afrodescendiente. Claro, exacto. La familia Cabral vivía en el pueblo, en Saladas, pero tenía su campo ahí en ese lugar. Y yo salía de mi casa, muy chiquito, 8, 9 años, con una gomera, me acuerdo que tenía, y una boleadora. Las boleadoras son para tirar a los pájaros más grandes, o a las perdices. Y me iba hasta donde nacía él y se me erizaba la piel estar en ese lugar, la verdad. Pensar que estaba en ese lugar. Y ojo, tenía 7 años. ¿Y por qué me pasa esto? Porque mi hermano era docente ya y él estudiaba... ¿Su hermano? Mi hermano era docente ya. Y en la escuela donde yo hice la primaria. Sí, sí. Y él estudiaba para dar clase al otro día. Y yo lo escuchaba. Y yo siempre me pongo a pensar a ver si yo me ponía... Mamá siempre nos retaba para que no lo molestemos a los que estudiaban. Entonces yo me ponía detrás de un árbol y lo escuchaba a mi hermano y lógicamente que hablaba de San Martín, de Belgrano, leía también sobre todos los héroes que tuvimos en esa época, ¿no? Los que realmente... ¿Y usted se los imaginaba siendo niño? ¿Cómo? ¿Y usted como niño se los imaginaba? Por supuesto que sí, me imaginaba. Y yo decía siempre, algún día voy a hacer algo, porque además de eso, mi madre... que nos crió a 8 hijos, porque mi padre se fue de casa cuando yo tenía 2 años. 8 hijos. 8 hijos. Con una granja. Señora, además de quererlos, los crió. Con una granja. Mamá tenía una gran granja donde tenía plantaciones de todo tipo. Tenía en la chacra, teníamos huerta, teníamos pollo, de todo tipo de aves, inclusive animales silvestres. Y con eso mamá nos crió a nosotros porque la gente del pueblo venían a comprarnos. Nosotros era una especie de supermercado, que teníamos de todo, excepto las cosas que se producían. Pero había que criar 8 hijos. Y con eso mamá nos crió. ¿El nombre de la mamá? Ella es doña Josefa, mamá de Josefa. Y mi abuela, una de mis abuelas, su nombre era Josefa. Inclusive mi madre hizo un cementerio en el fondo del campo de ella. La gente que venían a traer los cadáveres de su familia, ¿no? Que venían a enterrar en su lugar, mamá recibía un determinado dinero para darlo. Es como si fuese un cementerio privado. Y con eso también mamá podía vender de todo tipo de productos para el cementerio, desde flores, vela. Pues todo el día estaba en actividad. Y con esa referente fundamental de vida, también se armó su vida. Sí, lo que mi mamá nos enseñó a nosotros y a todos los hermanos es el sentido de la lucha. De luchar, pelear. Con estos 2 trazos que me diste, y la voluntad que teníamos era muy fuerte. Claro. Así que terminé la primaria en el campo, me iba a caballo a unos 5 o 6 kilómetros de mi casa. Sí. Tenía 2 enanitos, me acuerdo. Enanitos son los caballos petizos. Sí, los polis. Sí. Y con eso me iba a la escuela y llegó la secundaria. Llegó la secundaria, vine a estudiar la secundaria en Salada. Y mi hermana estaba estudiando y yo estaba estudiando y mamá nos dice a nosotros, miren, yo le voy a pagar el estudio. A mí me dijo eso. Yo te voy a pagar tu estudio, pero no te voy a poder pagar
para que vos salgas y te vayas con tus amigos a pasear por ahí, no te voy a poder pagar, pues tengo que pagar. ¿Y qué te pusiste a hacer? Entonces, ¿qué hice yo? Primer año eso, mamá me mantuvo. El segundo año me fui a pedirle a un profesor para trabajar en una estación de servicio. Ah, mira. Y me dice él, mirá, podés ir a limpiar vidrio, calibrar cubierta, poder ir a medir el aceite, hacer lo que tenés que hacer. Y la gente te da propina. Listo, me fui. Y a los 3 meses me contrata ellos en la estación de servicio. Mira qué bueno. Y comencé a trabajar a la tarde, de la 1 hasta las 9 de la noche, y a la mañana iba a la escuela secundaria. Y digo, ¿y un día decidiste ser abogado? Sí, le explico, también tiene su origen mi madre. Mi madre, mi abuelo, tuvo 2 esposas, la primera falleció, la segunda, donde nace de mi abuela, donde nace mi madre. Con el primer matrimonio, mi abuelo era un hombre que le gustaba mucho también el conocimiento. Le hizo estudiar en La Plata Mirá qué a mi bueno tío eso. y se recibió abogado. Y ese hombre fue una luz para vos. Claro, para mi madre, porque ella nos contaba, mamá me contaba cómo era su hermano, y ella tenía 12 años o 11 años y mi tío iba al campo, a Pago de los Deseos, y ella lo veía, ella lo tenía como ideario eso, o como ideal, y entonces ella nos contaba eso, y lógicamente eso me motivó a mí a estudiar abogacía. Y yo digo, cuando uno estudia Derecho, le importa la ley. ¿Por qué te importa la ley? Yo creo que la ley en sí no es lo que me importa. Lo que me importa con la ley es que hay un cambio de cultura. Cuando le damos legitimidad a la norma, estamos cambiando de cultura. Cuando le damos legitimidad a la a la norma. ¿Y cuál es la legitimidad? Es la aceptación mayoritaria de la sociedad, porque hay muchas leyes hoy en la Argentina que están durmiendo en la siesta y nadie le hace caso. Eso le falta legitimidad. Por eso es que las normas que se hagan deben tener legitimidad y deben tener legalidad para que de esa manera pueda tener influencia en la sociedad y cambiar de cultura. Yo digo, Yo no creo en otra cosa. Diputado provincial, pero hoy en este recinto hay una banca que tiene tu representación y con ese mismo espíritu vos venís todos los días a trabajar. Yo vengo todos los días y todas las veces, y si no estoy acá, estoy en Corrientes, estoy trabajando. Presenté muchas normas ya, muchos proyectos, perdón. Uno de ellos el tema de tolerancia cero, que ahora van a aprobar si Dios quiere. Uno de los proyectos que presenté. Otro presenté la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que nosotros tenemos que... Sos un hombre de estudio. Sí, me gusta mucho. Me fui a estudiar en Brasil y fui a estudiar a España también, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Me fui a estudiar sobre blanqueo y lavado de capitales. Y ahora estoy haciendo un posgrado sobre política criminal en la Universidad de Salamanca, vía virtual, lógicamente. Se supone que si termino el curso y ando bien, tengo que ir a recibir el título en Salamanca. Pero no me importa el título, y quiero aclararlo esto. ¿Te importan los conocimientos? Yo tengo un doctorado en ciencia jurídica, tengo un magíster en ciencia penal, tengo una especialidad en derecho penal, pero a mí el título a mí poco me importa, a nadie le digo lo que yo tengo de título. ¿Sabe por qué estudio? Porque yo quiero tener conocimiento, porque es la única manera que el pobre puede salir a la pobreza, o la sociedad puede salir de su pobreza, es con el conocimiento. No hay otra manera. Es la única receta. No hay otra manera. ¿Dónde se sienta usted? A ver. En el extremo aquel, última parte, digamos... Ahí. Digo, ya ha tenido representación provincial, pero me imagino que cuando entró a este palacio, a esta Cámara, habrá sido importante para usted, por supuesto, para su familia, pero digo, para usted, ¿no? Sí, la verdad que, como digo, yo el confort y la comodidad que tenía en Corrientes no me importó por venir ahí. Claro, porque resignaste cosas en el camino. Porque mucho resigné yo. Porque además yo tengo un estudio jurídico, como lo comenté hoy a usted, donde tengo varios abogados, mi esposa es escribana, ella trabaja en el estudio. A mí me convenía más, si es económicamente, me convenía más en Corrientes. Pero yo vengo por el honor, yo creo que nosotros tenemos que cambiar, y ojalá Dios quiera que muchos de los que estamos en esto piensen lo importante que es el honor. Yo siempre digo y pongo como ejemplo el caso de los que plantearon la libertad allá por el año 1810, todos nos acordamos de Belgrano, de Saavedra, de Moreno, de Castelli, por darles nombre, ¿no? ¿Y sabe quién ya dominaba la parte económica en la Argentina? La familia Martínez de Oz. Y yo me pregunto y digo, yo de la familia Martínez de Oz nunca lo conocí. Y no. Porque ellos estaban detrás del dinero, no estaban detrás del honor como estos otros hombres. Entonces por eso es que nosotros tenemos que cambiar esto.
Y yo le pido a aquellos que tienen representación, piensen en la gente y sus hijos y sus nietos lo van a agradecer el día de mañana porque van a ser un referente y van a decir, mi tío luchó para mejorar la calidad de vida de nosotros. Sin duda. Decime, ¿querés mucho a Corrientes? Amo a mi Corrientes, amo mucho. Amo a mi Corrientes. Amo mucho. ¿Y por qué querés tanto a Corrientes más allá de todo lo que acabas de contar? Corrientes me ha dado todo. Por empezar, mi bienestar desde mi nacimiento con mi madre, estudiar la primaria, estudiar la secundaria, me dio esperanza. El correntino siempre lucha y mira hacia adelante. Por eso es muy particular el correntino. Quizá otras provincias sean distintas. Por eso es que siempre, hasta inclusive, les dicen Corrientes todo un país, porque tiene otro perfil, fíjese que fue la única provincia que se sublevó contra Rosa durante 17 veces o 18 veces. Fue la única provincia que fue intervenida en la misma cantidad de veces por el Estado Nacional, por desobedecer. Un montón de veces. Por desobedecer al gobierno nacional. Es cierto. Fue una de las provincias que dio su primera constitución en 1821, con Ferré, realmente un brillante intelectual también, con Pujol, que era mi compolano, Pujol es de Salada. Es decir, estos hombres son los que nos dieron las bases de lo que en parte hoy en nuestra Constitución Nacional. Yo me ponía a escuchar y ver en nuestro propio código, en nuestra propia Constitución, ya señalaba el deber de justicia que se debía tener y el respeto al ser humano que se debía tener y que tenía que terminar con las torturas, porque en esa época había tortura. Ya nuestra Constitución marcaba eso. ¿En qué año naciste? Yo nací en 1959. 59. El 31 de marzo. ¿Cómo viviste Malvinas? Porque Corrientes lo vivió de una manera muy particular. Entregó muchos soldados. Nosotros dimos muchos soldados y muchos soldados que fueron héroes inclusive. Muchos héroes. Muchos héroes. Yo no presté el servicio militar porque quedábamos 3 hermanos con mamá, mis 2 hermanas y yo. Entonces, en esa época, el varón que quedaba con la mamá estaba exceptuado a prestar el servicio. No presté servicio. Pero el primero que me fui a anotar, ya estuve casado también, inclusive en el 82, fui y me anoté en la municipalidad para ser voluntario, porque a mí me gustaba mucho, me gustaba ayudar y colaborar con la gente. Tenía 21 años, tampoco era grande, pero ya estuve casado. ¿Por qué has hecho un recorrido de tu infancia, de tu adolescencia? La solidaridad forma parte de tu vida. Yo creo que fue natural eso. O si no será porque vi que mi madre hacía eso, porque ya en el 77, cuando no podíamos hacer actividades políticas, yo llegué a ser presidente del Interact. El Interact es la rama juvenil del Rotary, y nosotros ayudábamos a la localidad, a Salada por supuesto, pintábamos las esquinas, ayudábamos, limpiábamos con el municipio. Es decir, te importaba el otro, siempre fui así, y hasta ahora tengo ese perfil, porque me gusta ayudar. Yo ayudo muchísimo, pero a nadie le digo que me vengan a rendir cuentas, ni me interesa tampoco. Muchos me encuentran y me dicen, doctor, usted me ayuda en tal cosa, usted me dice, y sí, que a lo mejor que sí. Pero le digo otra cosa, yo estuve 6 años a cargo de la seguridad de la provincia. 6 años. 6 años, hasta el 2000. ¿Con qué gobernación? Estuve con Ricardo Colombi primero, y después con Arturo Colombi, que después tuvimos un problema interno entre nosotros, y yo renuncio, porque yo estoy afiliado a la Unión Cívica Radical, yo soy radical, no soy de nadie en persona, sino soy de la Unión Cívica Radical. ¿Vos sos radical? Yo soy radical, yo me afilié a la Unión Cívica Radical y soy radical. Cuando tuvimos un problema político, Arturo me convoca y me dice si yo estoy con Ricardo o que estoy con él. Y le dije, yo ni con uno ni con otro, yo soy radical. Entonces me tengo que renunciar, no hay problema. Le dije. Lo que le quiero contar en definitiva es que yo ese día que renuncié, al otro día me fui a trabajar a mi estudio y recorrí la calle y seguí trabajando normalmente. Nunca recibí un reto de alguien que me dijo, fuiste injusto conmigo, fuiste un tal. Y estuviste un cargo muy importante. Y en tiempos muy difíciles, porque la seguridad en el 2001, 2002, 2003 era tiempos muy difíciles en el país. Imaginen lo que era. ¿Y cómo pensaste que esa provincia tenía que ser segura? ¿Desde dónde lo pensaste? Mire, primero yo no soy hombre de seguridad, soy abogado. ¿Cómo hace un civil para subordinarse al poder policial o poder de las Fuerzas Armadas? Es lo más lindo trabajar con la fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza, si vos sos racional y coherente con tu trabajo, te respetan mucho, y una vez que te respeten, muy difícil que se revierta en eso. Fíjense que conmigo trabajó 6 fuerzas, creo, 5 fuerzas,
la policía, la gendarmería, la policía federal, trabajó por supuesto la policía de la provincia, la prefectura, trabajó también la Mirá, PCA. mirá. Todos trabajamos en conjunto porque no teníamos tantos recursos, pero No. trabajando en conjunto podíamos tranquilizar, porque en esa época se asaltaban los supermercados. Sí, tal cual. Entonces con ellos me ayudaron muchísimo y es más, en el 2004 se hizo un congreso eucarístico en Corrientes, donde estuvo toda la iglesia latinoamericana, la estructura, y había casi 150.000 personas, y no tuve nada un hecho de ninguna naturaleza, y la gendarmería manejó toda la seguridad, coordinó, no es que manejó, coordinó, porque yo creía que ellos tenían más capacidad que nosotros y no tuve ningún problema con ninguna fuerza y todos se encarrilaron detrás de la gendarmería. Pero todo esto porque hay una voluntad política, que somos nosotros, y lógicamente que en esa época Ricardo Colombi era una persona muy respetada y era muy querida y es muy querida hasta ahora, y eso hace que nos permitiera trabajar bien. Bueno, tengo que preguntarte por qué sos radical. Yo soy radical primero porque me lo siento cuando aparece Alfonsín. Claro. Yo lo escuchaba a Alfonsín. Estuve casado ya en el 82. Yo me casé en... Te recitaba el preámbulo y te volvías loco. Yo me casé en el 82 y en octubre aproximadamente yo estaba trabajando en una sodería y... Sodería. Sodería, sí. Era Sifón. Claro, esa época. qué Repartíamos, hacías ahí en la de quince? repartía soda. Era sodero. Como cualquiera acá en la calle. Señora, sodero, Sí, exacto. Y bajame 2 cajones. entonces me dice él, mi esposa tenía 17 años y yo 21 cuando nos casamos, así que imagínense. Muy chico. Tenemos 40 años de casados. Muy chico. Y después estudiamos, bueno. Pero entonces yo salgo de la sodería y escucho que está Alfonsín a 4 o 5 cuadras en un club. Ah, Y mirá. me fui, lo escuché y me instalé. Él estaba en un escenario así, mirando hacia allá al público, y yo me instalé acá atrás y lo escuché. Y desde ese día me hice radical. Pero no por eso solamente. A ver, ¿por qué? Mi madre eran radicales, mis padres eran radicales. Mirá. Y en el 74, 73, cuando hubo las elecciones, cuando Cámpora, Solano Lima, por un lado, y Perete y de la Rúa, creo que ya no me acuerdo los nombres, pero más o menos eran eso, nosotros salíamos a hacer actividad política con mi mamá. Entonces, pero era el partido intransigente, no radical. Claro. Porque nosotros tuvimos... Estaba Allende. Claro, Allende. Nosotros tuvimos un gobernador que fue muy bueno, Pirallén Niveiro, que murió acá. Pirallén Niveiro murió acá en el Cuando dice acá que acá como el diputado recinto? nacional, como diputado nacional. ¿Murió en el un recinto? infarto, sí, de un infarto en el 62. Uf, Y él era el líder del... habrá de sido Corrientes. muy apasionado. Sí, y muy joven murió también. Muy joven. Muy joven. Joven. 48 años, 50 años, después de ser gobernador. Y entonces yo por eso, lógicamente, a mí me gustó. Pero ¿Y después no- te afiliaste? Después me afilié. No, me afilié de inmediato. Me afilié de inmediato y... ¿Y empezaste a trabajar? Sí, sin parar. Yo ¿Y salía... cómo entendés la política? Yo entiendo la política como un instrumento. El instrumento Como un de cambiar instrumento, mirá. nuestra sociedad de lo que está viviendo. Yo no quiero que mis hijos, yo no tengo hijos, pero mis sobrinos sí, no quiero que vivan igual que como yo sufrí. Para eso está la política. La política está para el cambio, no para ir para atrás, sino para beneficiar a la sociedad. Y trabajo con ese criterio, no trabajo de otra manera y pienso de esa manera. Por eso es que le doy mucha intensidad en mi trabajo, pero además porque tengo que mostrar a quienes yo represento de que verdaderamente estoy haciendo algo por ello. Yo creo que la política es el mejor instrumento que Yo tenemos digo, para hacer el cambio. en algo habremos fallado como sociedad donde hay más gente afuera que adentro del sistema. No, nosotros tenemos un problema, no ahora, hace 70 años tenemos este problema, que no crecemos como sociedad. ¿Por qué? Hace 70 años que nosotros, la historia lo dice, no lo digo yo, a mí me gusta leer mucho la historia. ¿Desde dónde no crecemos? ¿Cómo? ¿Desde dónde no crecemos? Yo creo que en el 45 en adelante empezamos a tener crisis, porque en lugar de invertir en el progreso, invertimos en dádiva, invertimos en cosas raras, que no voy a enumerar porque no soy nadie para juzgar a nadie de esa época. Pero Argentina en lugar- produjo en esa época. Sí, pero no. Se industrializó. Pero empezó ahí comenzó su raíz de decadencia. Después algunos tempestades buenas y después seguimos. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque nosotros tenemos un sistema, un modelo que nos está causando mucho daño. Y esto sí me preocupa a mí. Porque hemos roto
la moral que nuestra sociedad tiene. Y la culpa tenemos los que estamos en la responsabilidad. Si nosotros recuperamos la moral, la ética y los valores, vamos a respetar todas las demás cosas. Yo digo, y este es el problema que tenemos. En esta sociedad que también tiene que afrontar en diferentes tajos de su historia, dictaduras y democracias, deudas externas que condicionan. ¿Desde dónde lo mira usted, desde dónde lo analiza? Mire, yo lógicamente le diría que estuve observando hasta el 2000 desde el ciudadano, porque no ejercí nunca me dediqué a la actividad, nunca estuve en la actividad pública, salvo cuando en el 2001 claro, me designaron. Ahí, según Colombia. Y ahí me di cuenta yo de que la crisis que tuvimos y que seguimos teniendo y que vamos a seguir teniendo mientras que esto no se pare, hay que cambiar de este sistema que tenemos, porque creo que acá hubo mucha gente que se beneficiaron, mucha gente que sacaron dinero inclusive del país y que hoy no son responsables. Nosotros tenemos muchos problemas y no quiero volver para atrás porque si no sería muy extenso. Bueno, aquí pensando en voz alta, el modelo de país que sueña, más allá de la Argentina y sus particularidades, ¿qué soñás para vos mismo? Mire, a mí me ha dado mucho ya la Argentina. En lo personal ya no me importa, no me interesa. Te dio conocimiento. Me dio conocimiento, que es lo más rico que tengo, ¿no? Te ha dado la representación. Sí. Fíjese que mi esposa y yo cuando nos casamos, ella terminó el secundario. Era muy chico. Muy chiquito. Ella terminó el secundario, después se recibió de maestra. Trabajó de maestra hasta el 87. Ah, mirá, fue maestra. Claro, ella fue maestra de los salesianos. Después yo estuve muy ligado con la iglesia, muy comprometido con la iglesia. Y después trabajó en el Salesiano y en el 87 yo iba caminando, de la sodería salía y le dije a ella si podía mantenerme y yo iba a estudiar abogacía y me dijo porque me gustaba la política, no porque me gustaba el derecho. Y entonces me dijo ella que sí, me inscribí, hice 5 materias y en agosto de 89 renuncié a la sodería y me senté a estudiar y me recibí en 4 años, 7 meses de abogado. Después ella de escribana y después ella de abogada, porque ella es escribana y abogada. ¿También es escribana? Sí, ella es escribana y abogada. Es una gran compañera que tengo. Un amor importante. Y 40 años y me aguanta. ¿Cuál es el nombre de ella? Pompeya. Y yo digo, a veces uno va encontrando pares en el camino para sueños comunes, ¿no? Yo creo que encontré, soy honesto, yo creo que encontré porque ella es una gran luchadora igual que yo, muy inteligente, muy capaz. Y la verdad que ella es mi base y mi sostén y entre los dos nos ayudamos y quizás yo sea la base y el sostén de ella también. Mira qué Entonces lindo. creo que nos hemos encontrado en la vida y yo siempre agradezco a Dios porque... ¿Y sos un hombre de fe? Mucha fe, de mucha fe. Yo creo mucho en Dios, yo creo mucho en los santos. Soy un hombre muy comprometido con la iglesia. Por eso es que me doy cuenta de los valores que nos está faltando en la Argentina. Por eso es que manifiesto. El tema de los valores? Esto me preocupa a mí. Porque si tuviéramos valores y principios, no nos pasaría lo que nos está pasando. Yo digo, ¿y esos hermanos? ¿Qué fue de la vida de todos sus hermanos? Bueno, el mayor de mis hermanos, el que terminó el secundario, que terminó el terciario también, falleció ya. El segundo vive acá en Buenos Aires. ¿Y se ven ustedes? Sí, claro. ¿Comparten? Poco. Casi poco, solamente con una hermana en Corrientes, porque las otras viven acá en Buenos Aires. Sí. Cuando vengo yo a Buenos Aires... ¿Y tenés sobrinos? Sí, tengo muchos sobrinos. ¿Muchos? Bueno, imagino una fiesta familiar son un montón. Tengo 70 sobrinos, imagínate. ¿70 sobrinos? Sí. Por parte de mi esposa, que son 10 hermanos, y nosotros somos 8. Que debe ser Navidad. Somos muchos, sí. Yo hago siempre, en mi casa con mi esposa, siempre hacemos la Navidad. ¿En tu casa? En mi casa. Tengo una casa grande fuera de la ciudad. Que me dijiste que lleva el nombre de tu mamá. De mi madre, una casa... Eso es muy emocionante. Lleva el nombre de mamá porque... Digo, porque esa casa, esa mujer que fue tan acogedora, tan contenedora, sabiendo desde algún lugar que están todos reunidos, es maravilloso. Sí, y ella, la alegría de ella era siempre eso. La verdad, ver a sus hijos todos reunidos. Sí. Cuando ella vivía en el campo, en Pago de los Deseos, donde nosotros nacimos, y ella vivía ahí y no quería dejarse el lugar hasta que falleció a los 84 años. Y ella siempre se sentía muy feliz cuando estaban todos sus hijos en casa. Claro que porque además era hermoso, era divino, porque encima todos vivían acá en Buenos Aires. Sí. Salvo 2 o 3 que vivíamos en Corrientes, pero después el resto vivían. Decime, y sos un hombre de derecho, ya nos explicaste por qué, pero estás estudiando, ¿seguís estudiando? Sí,
porque yo quiero hacer lo mejor ¿Te posible en parece mi que la trabajo. palabra no está agotada? No, de ninguna Las manera. ideas tampoco. Tampoco. Yo soy un convencido, y esto a mí me ha señalado mi propia persona, de que el conocimiento libera a los pobres. El conocimiento. Ah, mira vos. No hay otra manera. Yo puedo estar ganando hoy, siendo con 21 años, puedo estar ganando, no sé, una X cantidad de plata y quizás me sirva. Pero esa misma plata no varía mucho, no. es lo mismo y termino después con mi Tu jubilación. libertad es otra. Estamos con el diputado Aguirre. Muy interesante. Vamos a una pausa y ya venimos. Dale. Bueno, aquí estamos en Cámara de Diputados, desde el recinto, mano a mano hoy con el diputado Aguirre, tratando de saber algo más. ¿Qué proyecto has presentado acá, más allá de los que vas a presentar? Presenté uno de los proyectos, una especie de DEA, digo yo, de la DEA, de la lucha contra el narcotráfico, Sí, claro. porque me preocupa muchísimo ese tema. Presenté este proyecto con intención de que todos los organismos de seguridad y de control del Estado trabajen en conjunto bajo la dirección de un organismo. Creo que estamos trabajando, y esto en materia de seguridad... ¿Qué te parece que está muy disperso? Está muy disperso, hay distintos comandos. Atomizado. Exacto, y eso no nos sirve a nosotros. Y lo digo por experiencia propia, se lo conté cómo trabajé en Corrientes cuando me hice cargo de la seguridad. A ver, todas las fuerzas juntas, todas trabajaban y en conjunto. Porque el problema que tenemos en la fuerza es que somos celosos a veces cuando estamos en la fuerza, entonces nos quieren dar información. Pero ¿por qué hay ese celo? Porque no se conocen, porque no se conversan, claro, porque no sabe quién es quién. Nadie sabe quién es quién. Exacto, entonces por eso es el problema. Entonces, pensando en eso, presenté este proyecto. ¿Y te tocó algún operativo siendo en seguridad al límite? Es decir, hechos vinculados incluso con el narcotráfico. Sí, ambas cosas me tocó. Tanto el tema social, porque nosotros venimos desde el 99 con una crisis muy fuerte en Corrientes, claro, que tuvimos una intervención inclusive, que estuvo... Mestre estuvo como interventor en esa época. Mestre, claro. Y él estuvo hasta el 2001, y en el 2001 ya estuvo Ricardo Colombi por elección y gobernó hasta el 2000. ¿Y por qué se había intervenido la provincia? Recordámelo. ¿Por qué? Porque el problema es que tuvimos que exclusionar el Estado, no tenía para pagar sueldo, no tenía para pagar servicios, no tenía para pagar nada, por una muy mala administración también. Claro. Como nos está pasando hoy en la Argentina, que no va a llegar a ese extremo, supongo, imagino, porque si llega a ese extremo no sé quién nos va a salvar. La verdad que tuvimos, eso fue el motivo de la intervención. Hubo un caos, no había, las escuelas estaban todas cerradas, no daban clases. Un caos, realmente. Era muy difícil. Pero bueno, eso se recuperó rápido, salimos rápido de esa situación y tuvimos las elecciones y en ese entonces vino Ricardo y ahí es donde me nombran a mí. ¿Y vos a Colombia dónde lo conociste? Y de la militancia. A él lo conozco desde hace... Yo estoy en el 82 en la militancia. En el 91 él gana la intendencia de Mercedes, su localidad. Mercedes. Y nosotros, Corrientes, y los radicales teníamos... En esa época teníamos 3 municipios, 4 municipios. Para nosotros era un logro muy importante ese municipio. Ganó él y a partir de ahí yo lo conocía a él. Lo traté varias veces y en 99 inclusive... ¿Vos ya eras abogado? Yo me recibí abogado en 94. Yo dejé la sodería en agosto del 89 y me recibí en abril del 94 de abogado. Y a partir de ahí no paré más. Y yo hice mucho dinero con la profesión, porque trabajaba mucho. Y siempre el cliente busca abogado que le sea útil, ¿no? O confianza. Alguien en quien poder confiar. Y yo tenía 3 campos donde trabajé. Uno, la sodería, conocía mucho a la gente de la calle. Otro, la iglesia, con los salesianos dábamos catequesis familiar con mi esposa. Y otro, de la política. Son 2 campos muy ricos. Entonces, para la... ¿Sabían a quién te podía confiar en vos? Claro, y era muy rico. ¿Y vos querés ser gobernador? No, ¿yo? Sí. No. Yo creo que hay mucha gente que puede ser gobernador de mi provincia. Tenemos sobrados candidatos. ¿Y cerca de quién estás? No, yo soy radical. Claro, y estamos trabajando con Gustavo, gobernador. ¿Estás trabajando con él? Con Gustavo, estoy trabajando con mi gobernador. Él está demostrando mucha capacidad.
mucha administración. No tenemos deuda, No tienen deuda. Horacio, para que te des cuenta. Ah, mirá. No tenemos inconvenientes económicos, nosotros tenemos los sueldos al día. El 26-27 ya se pagan los sueldos en Mirá qué la bueno, provincia. mirá qué bueno. Hoy somos primer exportador de yerba, aunque somos segundos en elaborarlo o en crear la yerba, porque primero es Misiones. Muchas empresas de Misiones vienen a Corrientes porque los impuestos que nosotros cobramos, mirá, no sabía nosotros eso. cobramos muy bajos los impuestos. Entonces las empresas vienen a poner su sede ahí en Corrientes. Somos primer exportador también de arroz. De arroz. Exportamos carne también. Ahora estamos trabajando muy fuerte la madera. Hay algo que estuve leyendo, vos querés, y está muy bien eso, controlar el tema de los ríos para que la hidrovía no pase todo. Sí, también presenté un proyecto con Contame respecto, eso, que es muy con respecto al interesante. control de la hidrovía. ¿Y por qué pasa en la hidrovía? A ver, La contame. hidrovía lo que tiene el problema es que, para que usted tenga idea, en el 2020 nosotros reportamos por nuestro río 1.758.000 containers que se va a Rosario. Sí. Pero resulta que revisamos solamente el 3%. No puede ser. No, ahí me pone loco eso. Me pone loco. Me pone loco. Por eso es que nosotros tenemos que hacer este control. Y en segundo lugar, ¿Cómo puede estamos haber? recaudando, ¿sabes cuánto estamos recaudando? No. Nosotros 300 millones de pesos por año, de dólares por año, 300 millones de dólares por año. Nada. Y otra cosa que tenemos, otro de los problemas que tenemos es que todos los buques están su base en Paraguay porque los impuestos que le cobra Paraguay, aunque sean argentinos, van a Paraguay porque los impuestos que le cobra es muy poco. Entonces todas estas cosas es lo que tenemos que... Vos decís, ¿qué nos pasa a los argentinos? Eso nos pasa. Entonces mi idea es que nosotros controlemos esto y otra de las cosas... ¿Y tenés un proyecto sobre eso? Sí, ya presenté. Ah, ya presenté. mirá, qué bueno eso. Y otro de lo que presenté también, un proyecto muy interesante relacionado al narcotráfico, es que los vehículos que son secuestrados como instrumento para el ilícito, eso pasa al Estado, pero una vez que termine la sentencia. Y cuando termine la sentencia, a los 10 años, 12 años, los vehículos se funden. Entonces estoy presentando este proyecto que aquellos vehículos que son utilizados como elemento, como medio para el transporte de narcotráfico, tenga durante un año, alguien se oponga y diga, no, ese me pidió prestado fulano, yo se lo presté, él llevó y me usó para eso. Acreditando eso puede recuperar su vehículo. Si no acredita eso en un año o alguien no aparece en un año, automáticamente que pase para el Estado, el Estado Nacional, avionetas, colectivos, camionetas, colectivos, lanchas, de todo tipo. Entonces yo le estoy pidiendo que en un año se remate eso para que de esa manera ese dinero pase a la provincia de donde se secuestró ese vehículo. Claro, muy bien. Y se fortalezca la prevención, ya sea en seguridad o en recuperar a nuestros jóvenes, porque allá en distintos lugares se usan a los jóvenes, claro, pero le pagan con droga y ellos consumen. Y nuestros jóvenes... ¿Y vos cuando estuviste al frente de seguridad ponías el foco en eso también? Sí, mucho puse. Mucho puse. Yo a Aníbal Fernández, en esa época era ministro del Interior, yo lo manifesté varias veces. Porque nosotros ¿Estuviste mano a mano con él? Sí, varias veces. Inclusive una vez con él discutí porque yo tenía la información de que pasaban 2 aviones de países limítrofes a la Argentina y lo marqué a él. Y le dije a él, ¿por qué no empleamos una ley similar a la de Brasil? Brasil en el 2008... La ley de derribo. De derribo, y me dicen, no, y los derechos humanos, pero ¿qué derechos humanos están reconociendo ellos y están envenenando a nuestra comunidad? Yo tuve un choque muy fuerte con él, pero de todos modos respeto la idea de él, como seguramente él me va a respetar. Yo creía y ¿El proyecto de derribo era tuyo? No, yo no presenté, yo hablé con él de ese tema. No, yo no presenté ningún proyecto de derribo. Pero sí hablé con él de ese tema en el 2004, 2005, no me acuerdo, pero estuve a cargo de seguridad en esa época. ¿Corrientes es una provincia cruzada por la droga? Yo creo que sí. No puedo aseverar, pero... Mira lo que es Santa Fe. Sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos, somos una de las provincias, y digo yo siempre, es el corazón del Mercosur, donde atraviesan todo el mundo, desde Brasil, Paraguay, Uruguay, sí, claro, Bolivia... ¿Qué pensás de la región? ¿Qué pensás de la región? Acabas de mencionar el Mercosur. ¿Te parece que el continente tiene que no solamente tener relaciones bilaterales, sino es la única manera de despegar al mundo? Mire,
si nosotros trabajáramos todos juntos, todos los países juntos, los 5, 6 o 7 países juntos, yo creo que nosotros vamos a andar mucho mejor. Sin ninguna duda, Sin porque duda. en lugar de tener 44 millones de consumidores, imaginémonos que todos consumamos en la Argentina, vamos a tener unos tantos porque tenemos Brasil, tenemos Uruguay y Tal tenemos cual. los demás. Entonces, yo creo que sí trabajando juntos, pero eso no se hace porque no hay confianza como Estado entre nosotros. No tenemos confianza, porque si hubiera confianza no tendríamos inconveniente. Pero no existe esa confianza por las pocas relaciones, me parece, y por el propio, una continuidad política de muchos años. Viene un gobierno de un lugar, de un Estado o del otro Estado, y te cambia de política exterior como si nada. Nos pasó, por ejemplo, yo le doy un solo ejemplo, con Paraguay, Yacyretá tiene para cruzar a Yola y Ituzaingó, son dos, está el puente, y resulta que hasta ahora, antes de la pandemia se suspendió y hasta ahora no nos habilita el gobierno nacional bajo el argumento de que no tiene seguridad. ¿De qué seguridad nos habla? Si ahora de cualquier lugar del mundo te pueden destruir cualquier cosa. Y si no, pregúntele a Bin Laden cómo lo mataron. Entonces no pasa por pasar un vehículo por un lugar determinado. Entonces el argumento de ellos es decir, no le damos porque ese territorio corre riesgo por la seguridad. Para darle un ejemplo, entonces, ¿cómo vamos a construir una unidad latinoamericana si hasta desconfiamos del pueblo, del país vecino? Mencionaste la palabra pandemia. ¿Cómo te fue la pandemia? Y a nosotros, ¿Estuvo guardado? bien, ¿Cómo nosotros, hiciste? ¿Cómo? ¿Estuviste guardado? Sí, yo tuve una vez. Pero nosotros tuvimos una gran ventaja. Nuestro gobernador hizo un hospital en 90 días, brillante el hospital, para 1000 internos. Y todos los que tenían ese problema y estaban en situación límite iban a ese hospital y no tenían que ir a hospitales públicos normales, digamos. ¿Te contagiaste o no? Sí, me contagié yo. Pero hace poco me contagié. ¿Hace poco? Hace poco me contagié. Sí. Con todos los cuidados. Y eso nos ayudó muchísimo como sociedad. Fundamentalmente en Corrientes fue la única provincia que realmente construyó un hospital y que dio resultado y nos dio mucho resultado. ¿Con cuántas camas dijiste? 1000 camas teníamos nosotros. Qué bueno. 1000 camas teníamos. Qué bueno. Y era un hogar escuela en realidad, que se usaba solamente para 100 alumnos. Para los niños. Era para 100 alumnos, pero ese lugar le digo que había para 1000 camas. Y lo que hizo es transformar todo eso, instaló todos los instrumentos de salud y eso dio resultado. Decime, ¿cuándo te propusieron ser diputado nacional? Y yo creo que fue en junio del año pasado, julio del año pasado. ¿Y cómo fue Me llamó, eso? yo estaba como diputado provincial, entraba a la reunión de mi bloque. Me llama el presidente del partido, el doctor Ricardo Colombia, actual presidente del partido, y me dice, ¿querés ser candidato a diputado nacional? Y yo me estaba cargando, porque nos jodemos entre nosotros. Claro. ¿Vos me estás cargando, Leo? Sí, me dice, ¿querés ser? ¿Querés ser o no querés ser? Sí, Leo. Y entonces, bueno, listo, me dijo, me cortó el teléfono, al rato voy a hablar con un amigo personal que tengo de militancia 31 años con él, un senador, toda la vida. Un senador de la provincia actual, el doctor Flinta, y es el autor intelectual de Todo Liberal, para que usted tenga idea de quién es. Me voy a conversar con él, le digo, mira, me llamó Ricardo, me dijo si quería ser diputado nacional. ¿Y vos querés ser? Me dice, sí, y bueno, va a ser. Había sido que antes ya estuvieron hablando con el gobernador y entre los tres resolvieron proponerme. Habían pensado en vos. Y anduve bien, porque sacamos el 60% del electorado, nos acompañó a nosotros. Ah, qué bueno. Y el gobernador... ¿Y te gusta salir de campaña y todas esas cosas? Sí. ¿Te gusta? Sí. Yo ¿Tenés acá, el mismo espíritu cuando eras pibe? Sí, yo tengo acá 3-4 días, acá en Buenos Aires. Y 3-4 días estoy en Corrientes y recorro la provincia. ¿Recorres la provincia? Nosotros tenemos 73 municipios. ¿Y vas a esos municipios? Voy a distintos municipios, sí. Ahora te están viendo en todo el país, pero digo, Corrientes también. Digo, ¿y vas a cada uno de los municipios? Voy a distintos municipios. Para ver qué le pasa, qué necesitan. Así es, y voy a los eventos, porque allá hay eventos de distinta naturaleza, entonces voy o el Día del Pueblo, o el Día del Santo, o alguna tradición se hace, y estoy siempre, yo creo que nosotros, los que somos representantes, debemos estar al lado de la gente, porque aunque usted no crea... Aunque usted no crea, la gente son los que te dan las ideas que vos puedas hacer. Tal cual. ¿Por qué en cualquiera una de las actividades, uno trabaja para uno mismo, que es el otro. Si no entendemos eso, no entendemos nada. A mí la oficina me gusta poco. Yo soy un poco de oficina. Siempre, inclusive cuando estuve a cargo de la seguridad, yo a las 2, 3 de la mañana andaba en las comisarías mirando cómo está trabajando, pero no para retarle al oficial o al comisario, sino porque quería ver cómo trabajaba y qué faltaba. Porque era la manera. Y aparte de eso... ¿Y aprendiste? Sí. Sí, yo estudié también acá en la Universidad de San Andrés, en ese interín,
sobre política de seguridad pública, un año, en la Universidad de San Andrés. Y eso también me dio idea. Digo, ¿tenés algún amigo que no sea de la política? Sí, tengo. ¿Algún amigo? Sí, tengo amigos empresarios, que hace muchos años... ¿En la iglesia? Me imagino. Sí, en la iglesia tengo los sacerdotes, el arzobispo, todos son mis amigos. Pero tengo un grupo de amigos, hace 21 años que compartimos, 1 o 2 veces por mes. ¿Un amigo? Unos amigos somos, unos cuantos somos. ¿Y se encuentran? Y nos encontramos 2 o 3 veces en el mes. Y compartimos asado, nos reímos, nos contamos. Son empresarios la mayoría de ellos, más que 2 abogados, 3 abogados somos, y el resto son empresarios, pero no llevamos nuestros problemas personales ni trabajos personales ahí, sino de otra cosa, otra relación. Qué bueno. Y después tengo 2 amigos que lo tengo hace mucho tiempo también, y 2 de ellos, hoy uno de ellos dejó de ser intendente, pero a él lo conozco hace mucho tiempo. Yo te dije gobernador, me dijiste no. ¿Y intendente no querés ser? No. Mire, voy a hacer siempre y cuando, en la medida en que yo tenga capacidad para hacer, y en el lugar que me propongan. Si no me proponen nada, por eso estudié y por eso tengo mi estudio jurídico y he vivido eso. Mira. Así que... digo, volviendo siempre sobre los pasos, más allá de la política, más allá de la fe, ¿qué haces cuando no haces todo eso? ¿A qué te dedicas? ¿Con vos mismo? No, yo no hago casi cuestiones personales, más que con mi esposa salimos a pasear, recorremos, somos de viajar mucho. ¿Has viajado al mundo? Viajamos mucho, sí, hemos viajado mucho a Centroamérica, a Estados Unidos, a Europa, y América. América conozco bastante en vehículo, por ahí salimos y recorremos con mi grupo. ¿Te gusta escuchar música, algún deporte? Algo? Me gusta la música. Me gusta el folclore argentino, fundamentalmente. ¿No? Bueno, Corrientes y después el folclore norteamericano me gusta mucho. Corrientes ha dado enormes compositores, enormes intérpretes. Tenemos muy buenos poetas, muy buenos cantores, muy buenos músicos. Nosotros tenemos el Festival Nacional del Chamamé con diario. ¿Y sabes bailar chamamé? Sí, se baila. Sí. Diario tenemos aproximadamente, cuando se hace el festival, entre 15 y 20.000 personas en el anfiteatro, sí, es muchísimo. Esto de que después tenemos los carnavales también, que es muy lindo los carnavales. Sí, ¿no? Y ahora sumado a Liberá, porque Liberá suma mucho ahora, porque muchos van a los carnavales, pero los carnavales tienen 4 o 5 días y después vos podés ir a Liberá 2 o 3 días y eso combina mucho para el turismo. Claro. Y en el tema de los esteros, ¿qué opinas de todo eso? Eso fue un gran acierto, el tema de los esteros, cuando detectamos, antes se usaba el Iberá como medio para alimentar a los nativos, a la gente que vive en el lugar. Sí, los originarios. Sí. Los originarios, y eso se revirtió ahora. Ellos mismos son los encargados de cuidar, el Estado paga eso, mirá qué y bueno. ellos son los guardaparques que tenemos nosotros, y mediante eso estamos recuperando muchos animales que antes que estaban desapareciendo. Sí, todas las variedades. Usted no sabe lo que es recorrer en canoa, eso es una maravilla. Debe ser porque hermoso. Los colores... Vos sabés que es una de las tantas cosas que me debo, es recorrer en canoa los esteros. Me gustaría, y yo lo invito a usted personalmente, me gustaría a usted y a algún otro más de su equipo, usted sabrá, invitarlo, yo quiero invitarlo, con 3 días es suficiente. Con 3 días Liberá. Es suficiente. Usted va a Corrientes y de Corrientes... ¿Cuál es el mes ideal para hacer eso? Tiene que ser un clima... ¿Octubre, noviembre? No, tiene que ser un clima semifrío. Semifrío. Ni frío ni calor, porque el calor hay mucho mosquito y eso te mata. Entonces es conveniente siempre, en ese tiempo, yo le iría a agosto, septiembre, que sería lo ideal. Pero después del verano hay mosquito. Igual puede ir, pero no es lo mismo. Hoy con tanto protector. No es lo mismo. Y digo, sos un hombre de ciudad porque tenés, además de tu actividad no parlamentaria y además como abogado, pero sos un hombre que necesita la naturaleza. Sí. Yo, es más, la casa quinta que tengo fuera de la ciudad hice a propósito. Y tengo una casa quinta grande. ¿Y eso te sirve para pensar, para la cabeza? Ver la naturaleza me gusta mucho. Yo soy un tipo que me encanta mucho la naturaleza.
Pues te has criado en eso. Y claro, yo me crié en el campo, entonces, viste, lo mismo. Mi mejor, digo yo siempre, si yo volviera a nacer, nacería en el mismo lugar y dentro de esa misma familia. Realmente fue maravilloso mi infancia, la libertad que tenía, porque mamá a nosotros siempre nos dio mucha libertad, porque nos enseñó a ser responsables. ¿Y esa casa se vendió? No, está todavía el campo, mi madre está todavía, está la casa también, está ahí. ¿Y la familia A mi nieta, mi hermana, alquila a una gente que están trabajando y trabaja en el campo. ¿Y a La veces gente- pasás por esa casa y te quedás Sí. mirando? Sí, claro, me fui el otro día, estuve en Burguyá. Burguyá es un pueblo siguiente a Pago de los Deseos y pasé por ahí, estuve ahí. Así Me imagino que es una gran revolución de amor, sí, ¿no? yo siento mucho y me emociono mucho cuando cuento eso porque ahí tuve mi mejor vida. Porque además te ves como niño dando vuelta por ahí, ¿no? El recorrido que hacía, andaba, cómo andaba, cuando traía a los animales, es decir... El colegio primario, que lo hiciste ahí. Sí, lo hice ahí en la... Más o ¿Ibas menos, con tu caballito? Sí, a 10 kilómetros del lugar, de mi casa aproximadamente estaba la escuela, gracias a Dios. A que- veces desde la ciudad, no sé, no, es muy difícil pensarlo eso, ¿no? Sí, pero Para un niño nosotros, por que ejemplo, va, nosotros, por estudia. ejemplo, nos levantábamos a las 4 de la mañana. 4 de la a las 4 de la mañana. mañana porque había que traer los caballos, después había que hacer sacar la leche de la vaca, hacer el desayuno, eso? bañarnos y 7:30 teníamos que salir para la escuela porque a las 8 era la inglés. La leche tenía que ser fresca. Claro, la leche era fresca. Mamá sacaba, o mamá o mi hermana o cualquiera sacaban, o mis hermanos sacaban leche de la vaca y con eso nosotros nos alimentábamos. Era naturaleza pura. Entonces, No ibas al súper. no, nosotros teníamos absolutamente todo. Pollo, huevo. Lo único que comprábamos de fuera de mi casa era el azúcar, me acuerdo. Y no sé, el pan que Y comprábamos. ese niño en ese caballito iba al colegio. Así es, me acuerdo que yo tenía una monturita muy chiquita. Mira qué Y lindo. mamá me vestía bien porque mamá, aparte de ser todo lo que era modista, entonces me hacía la ropa ella a mí y me hacía el trajecito. Yo me iba de traje a la escuela de primaria No me y Y cuando entraste a la universidad era otro universo. sí, entré a la universidad en principio. ¿Ya soñabas con ser abogado? No, yo siempre quise ser político. Siempre soñé ser político. Yo al derecho lo tomé como mirá. instrumento para agregar el conocimiento. Eso no, No, yo siempre soñé ser político. Siempre me gustó. ¿Y qué significa ser político? Yo creo que es muy significativo porque permite ayudar al que necesita y permite también, no solamente al que necesita, sino acompañar al que ya avanza y poder sacarlo adelante de donde está, ¿no? Es lo que buscamos siempre. La política es la elección. La política yo elijo es... esto, elijo lo otro. Mirá, Eso es la política. Mirá. La política es una elección. Claro, es una elección. Yo digo, acá ingresando al anexo de diputados, está la imagen de Perón y Balbín en ese abrazo a la vuelta de Perón a la Argentina. ¿Crees realmente que la Argentina, en la medida que se encuentre, las cosas podrán ser mejor? No me cabe ninguna duda. Nosotros tenemos la crisis que tenemos y venimos de hace muchos años, yo le describí hace 70 años, es porque estamos muy confrontados entre nosotros. Mira. Tenemos que fijar algunas cosas en política, es decir, esto es en común, tenemos que avanzar y tiene que llevará 10, 15 o 20 años. Estará uno, estará otro, pero nunca variar. Lo que ocurre acá en Argentina es que hoy entra un gobierno, cambia todo lo que el otro estaba haciendo, aunque esté haciendo bien. Viene otro y hace lo mismo. Entonces, en lugar de avanzar, estamos dando vueltas siempre en el mismo lugar. Tenemos que fijar algunas cosas, como por ejemplo en materia educativa, nosotros tenemos que fijar una política a largo plazo. En materia de producción, nosotros tenemos que señalar qué es lo que más la Argentina puede exportar, pero acompañarlo a los que generan esto, claro. no atacarlo ni quitarlo. Tenemos que también, otra de las cosas para mí de mucha importancia, el tema de los impuestos. Tenemos 168 impuestos que se está cobrando, entrecruzados algunos de ellos, nación, provincia, municipio, porque todos ellos... Bueno, el tema del consenso fiscal para ponerse de acuerdo. Ese es uno de los temas, pero ahí está señalado de que se trata de... Tenemos muchos impuestos. Muchísimos impuestos, pero además de eso, creo que todas esas cosas... Y después tenemos que abaratar el gasto del Estado. El Estado está malgastando. ¿Cómo lo imagina usted eso? Yo creo que el Estado está malgastando mucho en cosas que son innecesarias, superfluas, cuando que deberíamos apuntalar a estos 4 o 5 puntos, que yo lo marcaba recién,
Y después el resto hay que dejar que la sociedad comiencen a elaborar su propio... Mira, porque de esa manera nosotros podemos progresar. Ahora, si el Estado cree que va a ser todo él y nada a los particulares, a los actores nos lo estamos haciendo partícipes y tienen que participar todos. Creo que por ahí pasa la cosa. ¿Algún proyecto pendiente? Tengo muchos proyectos y esto es para mí una ambición. Yo sé que algunos se reirán, algunos creo y estoy convencido que nuestro Código Penal tenemos que modificar todos. Todos. Tiene 100 años hoy nuestro Código Penal. Yo te he escuchado eso. Tiene nuestro código. Lo mismo lo hicimos en Corrientes con los 5 códigos procesales de Corrientes. Empezamos con uno y modificamos los 5 códigos procesales. Y parecía imposible, pero que lo hemos logrado. ¿Y lo modificaste? Que lo modificamos, donde participé. Nosotros tenemos que de una vez por todas entender de que nuestros códigos penales, o nuestro Código Penal, penal, realmente está agotado. ¿Cuántos años tiene? 100 años. 1921 ahora estamos en 1922. 2022, perdón. Y el problema es que el derecho o la ley es como si fuese una red. Cuando vos esa red cargás tanto o cortás alguno de la soga de esa red, eso genera el vacío y eso tenemos los problemas que tenemos. Tal cual. ¿Sabe cuántas leyes tenemos fuera del Código Penal? 338 leyes fuera del Código Penal. Aparte, leyes especiales. Mirá. Eso también es otro problema. Mirá. Y es otra cosa que yo creo que comparto con algunos pensadores, científicos inclusive del derecho, donde la comisión de lo que se dedican a la legislación penal tiene que ser específico y no crear una comisión como la que tenemos ahora nosotros. A mí me parece que eso no debe existir una comisión, porque el Código Penal tiene que perdurar en el tiempo. Claro. Y si tenemos una comisión que todos los meses estamos analizando proyectos, incorporando leyes, sacando leyes, quitando esto, vamos a generar más problemas. Entonces yo lo que pienso es que tenemos que estar en una comisión especial y después, cuando hay que modificar una especie de una comisión ad hoc para hacer esa modificación y desaparece. Pero no podemos tener una comisión como está ahora. Le digo un montón de gracias. Nos ayudaste a pensar en voz alta. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. La verdad que ustedes son los que nos ayudan a nosotros a manifestar lo que pensamos, a transmitir lo que pensamos, mejor dicho, y lo que hacemos y lo que dejamos hacer. Porque sin la prensa, yo creo que la democracia no se va a fortalecer. No, la prensa es sustancial y de mucha importancia, porque son los que le alertan a la sociedad ante cualquier sesgo autoritario que se tiene, o cuando alguien hace un proyecto bueno, interesante, pueda transmitir. Así que por eso, gracias. Gracias por el reconocimiento. Gracias a usted. Buena vida para usted. Gracias, igualmente. Y nos estamos reencontrando aquí en la Cámara de Diputados desde el recinto. Gracias por acompañarme.